Bueno, buenas con todos. Una vez más, aquí está el podcast de Luminous Lobos. El día de hoy con un tema nuevo, obviamente siempre adheridos al arte y a lo más profundo de la introspección que podamos llegar. Afortunadamente hoy ya tenemos a David Aguirre, profesor, psicólogo de la Católica, que nos acompaña y con quien tenemos bastante historia dentro de la academia, pues fue profesor de todos nosotros y bueno, cariño y respeto bastante para él, y que hoy día, bueno, nos va, digamos, a ayudar a acercarnos un poco más al tema y tratar de, en cierta medida, mejorar. En todo caso, el tema de hoy se centra en el arte como tal, pero el arte que llega a dividir, a molestar, a incomodar al sujeto. Yo traía esto de aquí en una primera instancia, en una reunión con los chicos, porque leyendo Las Voladoras de Mónica Ojeda, hay un cuento donde menciona algo llamado Experimental Noise. Buscando en YouTube casi se me parten los oídos y no entendía la razón de esto. Y comencé a pensar un poco más en cómo hay tanta arte que, bueno, tiempos y tiempos, llegó a ser concebida como algo horrible, mientras que en la actualidad es hermoso. O bajo ciertos contextos simplemente llega a incomodar y molestar demasiado al sujeto. Tenemos desde películas como Flamingo o un film serbio, que es literalmente películas que todo el mundo, a pesar de que son, digamos, clásicos del cine, siguen siendo películas que no cualquiera puede digerir. Son realmente horribles o simplemente no se pueden ver. Y por otro lado también tenemos en pinturas, tenemos el Goya de Saturno comiéndose a sus hijos, o de Iván el Terrible después de haber matado a su hijo, que son pinturas que en su momento fueron opacadas su hermosura por el horror que representaban. Acciones o momentos bastante, digamos, inadmisibles para la sociedad. Y asimismo, ya llegando un poco más a la actualidad, tenemos el performance, que creo que tanto desde su nacimiento hasta el día de hoy podemos decir que llega a ser no apto para los más ortodoxos en cuanto a los artistas más ortodoxos. Pues siempre está esta cuestión de poner en jaque al otro frente a un exhibicionismo o una teatralidad que llega a ser incómoda para algunos espectadores. Creo que hay esta obra de esta mujer que es bastante famosa en YouTube, que va con una caja de vidrio en la zona de su pubis y en la zona de los senos, y deja que cualquier persona meta las manos. Y ves como cada vez, primero, en un principio no lo creen, y comienzan a meter las manos y ves como mucha gente lo ve y otros simplemente no pueden y se alejan. Entonces esta doble cara que vemos entre el arte, que sí, siendo arte, no termina de ser un acto que puede llegar a dividir o molestar al otro. Entonces, igualmente, según yo, se ramifica. Está el arte como tal, que según yo lleva un mensaje, lleva una crónica consigo, lleva algo que le pertenece y que trata de explayar, y después tenemos el arte que simplemente busca dividir. Que, por ejemplo, podríamos poner, que bueno, también depende, está Marqués de Sade. Realmente hay un mensaje dentro de su obra, es simplemente las ganas de contar algo que molesta al otro. O quizás ese es el mensaje. Ajá, las ganas de joder. Entonces, no sé si, David, tú nos puedes hablar un poco, bueno, más que nada de Sade, que creo que es un autor que sí maneja bastante y lo hemos manejado en clases millón de veces. ¿Saben que yo no llegué a esa época? ¿En serio? No tuve la época en la que mandaban a los estudiantes a leer a Sade. Sí, llevábamos látigos y pinzas para los pezones, era increíble. Oigan, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saben que a los tres, no sé si por juntos, pero por separados, tenemos una relación bastante increíble. A los tres los admiro un montón y me parece increíble esta nueva experiencia que están haciendo de un poco conversar algunas cositas. Más que nada conversar las cosas que nos interesan. Así que gracias por la invitación a Jorge, a Elmer y a Iva. Nada, increíble, gracias. Bueno, un poco les voy a contar algunas cositas para ir conversando y nada, pues ustedes interrúmpanme, conversamos, hablamos, replanteo.
le planteamos. Yo estudié 10 años piano, muy pocos saben eso. Yo me gradué en el conservatorio de un bachillerato en artes con mención en piano, desde los 7 hasta los 17, y en un momento me iba a dedicar a mi papá. Bueno, mi papá y mi hermana, como han visto en redes, ellos sí tocan bien el piano. ellos sí hacen bien todo. Mi papá concertista, se graduó de piano en los 70, y luego mi hermana, pero a mí me interesa mucho el tema del arte, porque al final siento que ha sido como toda una, a pesar de que ya no me dedico completamente al arte o a la elaboración artística, creo que la sensibilidad por el arte y todo lo que tiene que ver con la teoría artística cada vez está más presente. Por eso, cuando estudié psicología, bueno, ahí en nuestras aulas de la universidad, como que fue muy fácil, no sé si fácil, pero fue como el psicoanálisis está más al lado del arte, de la poesía, que de la psicología. Entonces, por eso a mí en lo personal fue como todo un disfrute, que todavía cuando leo o hablo desde Lacan o leo u otro, bueno, luego en Buenos Aires estudié otros teóricos, pero en la universidad cuando leía Lacan, cuando leía Freud, era súper poético todo y me encantaba. Es más, cuando la clínica misma psicoanalítica era súper poética, y por eso creo que abracé tanto el psicoanálisis que literal hizo que se atravesara para mí y yo la atravesara. Por eso es que a mí el arte también me parece uno de los puntos que en lo personal respeto y nada, y me encanta. Quisiera dedicarme un poco más al arte y todo esto, pero a veces es imposible, ¿ya? En todo caso, bueno, luego estudié un poco fotografía, realmente estudié bastante fotografía y me iba a dedicar a esto, pero luego tuve que decidir entre fotografía y psicología porque ya las dos carreras me estaban consumiendo el alma y era imposible, entonces decidí por lo seguro. Entonces, bueno, psicología, no sé si es lo seguro, pero decidí por lo tradicional. Bueno, entonces por el dinero en todo caso. No sé si por el dinero. Lo que me iba a matar menos rápido de hambre. Exacto. Claro, exacto. Entonces, bueno, pero igual la fotografía es una cuestión que me encanta, pero bueno. Siempre que pienso el arte, a mí me encanta, porque siempre planteo, cuando ustedes me dijeron que hablemos sobre el arte violento o la violencia del arte, siempre pienso lo siguiente. Primero que el arte, y esto es muy nietzscheano, el arte primero se basa a partir de una catástrofe o a partir de un caos, y eso es interesante porque no puede existir un arte si no existe por debajo una catástrofe y un caos. Es más, lo que Deleuze luego llamaría el germen de la pintura, es decir, dentro de la pintura o en el lienzo, e inclusive en la micropartícula de la pintura, de la materialidad de la pintura, va a existir un germen, y este germen es producto de una germinación del caos. Entonces, es interesante porque nunca podemos pensar que el arte solamente tiene su carga estética de lo bello, sino que el arte también tiene su carga estética del horror, y más que nada el arte siempre va a estar más al lado del horror que de lo bello, porque justamente lo que intenta el arte, o lo que intenta el artista, o el que intenta, que va a estar ejecutando la obra, no es darle una consistencia solamente a lo bello, sino darle una consistencia al horror, que es un trámite de lo simbólico. O sea, se puede acercarnos, o nos podemos acercar al horror, a lo inadmisible de lo real, solamente a partir del arte, porque el arte sería justamente el lienzo, la pintura, inclusive lo monstruoso ya sería una tramitación. Entonces, yo sí creo algo que interesante, porque si pensamos que cuál es el arte que violenta o cuál es el arte que no violenta, yo sí creería que los dos artes, por mucho que no violenten violencia o agredan, mejor dicho, a los espectadores, creo que la finalidad mismo del arte ya termina teniendo una condición política de la violencia, porque al final el arte termina, en lo personal creería, termina siendo como toda una experiencia de pregunta de qué es lo que nos está viendo. Supongamos, el otro día escuché una tesis de una de sus compañeras, bueno, no sé si compañera ya, pero de alguien que estuvo en sus aulas, que estaba trabajando, una pintora que en lo personal me gusta un montón, que se llama Remedio Varos y Frida Kahlo. Y Remedio Varos va a tener, que yo vi esa obra en México, que se llama un cuarto de aves, y algo así. Y lo interesante es que es una obra muy linda, muy bonita, pero siempre las pinturas de Remedio Varos son ojos que te miran. Los ojos son tan profundos que te miran, que te incomodan. A pesar de que no sea un arte de la violencia, o un arte de la sangre, un arte de la denigración, o un arte de la transgresión, siempre yo digo, si tú no sientes que el arte te violenta, o el pensamiento, que te violente al cuerpo, que te hace vibrar la carne, entonces para mí no sirve ese arte.
ojo, igual también no podemos como que generalizar, decir como, no, este arte sirve y este arte no, porque también hay que partir de la idea de que el arte también termina siendo subjetivo. O sea, si es que el arte se comenzaría a objetivar, o inclusive la crítica por las escuelas de arte, por los curadores, por los teóricos del arte, eso ya serían formas de objetivar algo que sería tan etéreo, tan intangible y tan volátil. Entonces, pero yo sí creería que el arte mismo, por su propia capacidad de catástrofe, siempre tiene que sí o sí violentarnos. O sea, el arte tiene esa categoría de que si es que el arte no te violenta la vida, si es que el arte no te violenta el pensamiento, si es que el arte no te hace sangrar, entonces ¿para qué escribir? ¿Para qué gestionar? ¿Para qué actuar? ¿Para qué, no sé, poner sobre la mesa una obra? Porque inclusive, no solamente supongamos, pienso en Schubert, que va a ser interesante. Schubert va a ser el músico de la melancolía. Él aparece justamente en un momento artístico importante, que es el Renacimiento, y él va a ser importante porque la obra de él es una obra como al viaje al sinfín, al fin de la noche. Entonces, uno no sabe en qué momento ya se acaba la obra, porque teníamos a Chopin, teníamos a Mozart, teníamos a Beethoven, teníamos a Franz Liszt, etcétera, que era música bien viva, pero también tenemos a Schubert y el otro lado, el Dark Side, y era increíble porque justamente también nos hace reflexionar que de lo violento de la música también es importante poderlo pensar, o que es de lo violento del arte nos hace también reflexionar sobre nuestra propia vida. Digo, no sé. Esta cuestión justamente que trae la cuestión de la música, más que nada la música clásica, me hace pensar en tantos artistas que trascendieron en un momento justo, o sea, si tuvieron un pico en su fama, o es mucho mayor, justamente después o cuando se acercaban como que a sus peores momentos. Pasa con, por ejemplo, con Mozart, que después, digamos, de caer y de haber estado en sus mejores momentos, sus mejores obras de hecho van después, cuando ya después, digamos, de su mala racha, cuando la gente lo considera un incomprendido, cuando pasó de tocar en grandes teatros a teatros comunitarios, después de la muerte del padre, que todas estas obras que realmente terminaron siendo vistas por pocas personas y que tomaron años en verse, fue justamente cuando estaba en sus peores momentos. Entonces ahí viene un poco de lo que usted habla, transgrede al otro. Uno lo ve y siente la desdicha, el pesar de él. Pero le digo algo, Elmer, y eso también es interesante. El arte no existiría si es que uno no está en un momento oscuro. O sea, el artista no compone, el artista no produce, el artista no piensa, el artista no reflexiona en el arte si es que se encuentra en el momento más óptimo de su vida. O sea, pensar en todos los artistas terminan produciendo obras violentas o producen obras en el momento en que se encuentran en el momento más oscuro del alma. O sea, si no, sí. no es que estoy, wow, tengo los millones, tengo todo. Es más, el arte que se hace cuando se encuentra alguien en un estado completamente óptimo es un arte que al final no pegaría, o sea, o que sería parte de la cultura pop, que es como un destello. Aparece la canción, no sé, me invento, Roar de Katy Perry, y luego desaparece, pero no es una canción que se tramita por el tiempo, invento, como Don't Let Me Down de los Beatles, cuando justamente se habían separado. Yo pensaba en que no podemos llegar o sea, podemos establecer una diferencia cuando sabemos que no podemos serle indiferente al arte que te violenta, por más ruidoso, por más silencioso que sea. Porque pensaba en esta forma silente en la que se presenta la mirada, por más de que no haya, por ejemplo, violencia, muerte, destrucción, una mirada agita y moviliza. Y aquí es cuando retomo a las lecturas que una vez David nos recomendó sobre Diana J. Torres, el pornoterrorismo, en donde la pornografía y el terrorismo se unen para crear una obra de la monstruosidad, que a la final conlleva preservar eso que es propio de la ética de lo singular, de la sexualidad, y no la sexualidad como la educación sexual, ojo, porque sabemos que es un ejercicio del poder, sino a la sexualidad como constitutiva y que habita en el cuerpo de principio a fin. Entonces lo que ella hace en sus escenas, ella es una activista y una performer española,
lo hace en México, reviste toda la pornografía de una manera muy singular, desde orgías a la eyaculación femenina, hablando incluso de próstata femenina en el hombre, introduciendo la idea de que existe este aparato erógeno adentro del ano, que se vuelve una cuestión cósmica, majestuosa, muy diferente a la eyaculación masculina. Entonces pensé en que nada, que a la final este ejercicio de la sexualidad es algo que, como ella dice, no permite preservar lo propio, es una estética de lo propio, que a la final es lo que en muchos artistas desconocemos hasta que nos identificamos o podemos acercarnos a esta estética, cuando ellos tocan lo catastrófico y lo oscuro. Creo que es lo que le pasa a esta mano. Al final, lo catastrófico y lo oscuro tiene dos nombres para el psicoanálisis, que es la muerte y el sexo. Entonces es interesante porque si nos damos cuenta, todas las condiciones de las obras que violentan van a darle un lugar a eso de lo innombrable, que es el horror a la muerte y el horror al sexo. Pero lo interesante es que el arte tiene que tener esta condición ética, política y poética, poiesis, que es la palabra griega. La poiesis es justamente la gerencia de lo vivo. Entonces es importante porque si es que no pensamos en que si el arte, como supongamos el pornoterrorismo, o inclusive hay un performance actual que en lo personal a mí me gusta mucho, pero él me gusta mucho como hombre, se llama Abel Azcona, lo pueden buscar, Abel Azcona, Azcona. Abel Azcona, él hace un performance está en el último tiempo bastante fuerte, inclusive está en estos momentos diciendo que va a tener un último performance que va a ser un suicidio, y que inclusive han habido movimientos un poco de no se mate, esto es una... Entonces él dice como... Porque él también cuenta su historia un poco claro, porque también entraría justamente la moralidad cuando quiere atravesar el arte. O sea, no, esto no puede ser porque alguien se va a suicidar, esto no puede ser porque alguien se va a ser abyecto, esto no puede ser porque alguien va... Entonces, supongamos, él dice, el arte mismo tiene que abyectarnos, el arte mismo tiene que podernos sangrar, el arte mismo tiene que hacer una función, no sé si reparadora, porque también habría que ir pensando en la pregunta ética sobre el arte. ¿Para qué funciona el arte? ¿Para qué funciona? ¿Para calmar las aguas? No lo sé. ¿Para qué funciona? ¿Para denigrarnos? Tampoco lo sé. Porque inclusive habría una pregunta ahí, o sea, ¿para qué funciona el arte? Pero Abel Azcona, lo que él hace, supongamos, es también una forma artística política del cuerpo. Porque supongamos, él tiene una obra que se inyectó sedante de caballos. Él tiene varias obras de esta índole, pero una de las principales fue que se inyectó sedante de caballo, entonces quedó con el corazón le latía mucho más bajo, casi como muerto, y el cuerpo como muerto, no podía responder, en un cuarto oscuro. ¿Y qué sucede? Que él cobró para que la gente vaya a hacerle lo que le da la gana. Entonces hubo desde violaciones, gente que lo abrazaba, gente que lo quería cuidar, hasta que cortaron el performance porque un hombre quería cortarle el pie. Entonces, si nos damos cuenta, son como condiciones bien políticas del arte que al final, si uno lo ve desde afuera, dice, wow, qué violento, o wow, qué abyecto, o esto no, o la moralidad que se nos sale, la moralidad occidental de todas nuestras tradiciones cristianas es, no, esto no es arte porque esto está violentando, está masacrando, o está trayendo horror, como también lo que pasa con A Serbian Film, pero, o con Sade, porque es tan importante leer Sade. Pero estas cosas, si nos damos cuenta, también nos hacen una pregunta, una reflexión ética, política y poiesis. La poiesis de la vida es que ¿qué vida estamos viviendo, básicamente? Esa es la pregunta. Si es que la vida que vivimos es realmente tan arte como la decimos que es. Yo creo que propiamente el hecho de que lo que siempre como que termina movilizando bastante la moral de la sociedad frente al arte cuando dicen, no, esto es mucho. Es porque justamente el arte refleja, el arte muestra a la sociedad, pero ahí es, digamos, el discurso común entre la gente, el querer ver solamente lo que ellos, dentro de lo que es bonito, lo que sí podemos ver. Entonces cuando se refleja, cuando se evidencia el horror de la naturaleza humana, es cuando dicen, no, eso ya no. Porque tienen miedo de identificarse en ese horror, en
justamente en la posibilidad de ser como aquel que está queriendo cortar el pie. En preguntarse a sí mismo, quizás yo también quisiera cortarle el pie si estuviera allí. Entonces creo que ahí es cuando se activa, digamos, la moral, que no sé si sea moral o simplemente un acto de defensa ante esta transgresión que están sufriendo frente a este momento, o es real. Me parece que la moralidad se podría pensar así, como un acto de defensa ante lo horroroso. Es el límite. Ajá. Aparte, lo bello ya mismo es una construcción de alto, porque cuando hacemos ya la concepción de lo bello, o cuando ya planteamos la concepción de lo hermoso, ya termina teniendo como todo un límite. Lo hermoso ya tiene un límite, un borde, el marco del cuadro. El marco del cuadro, el final del pentagrama, o sea, ya eso ya es un límite. Yo pensaba un poco lo que decía Jorge y lo que decía Elmer con respecto al horror de la naturaleza humana, que eso también es importante, porque, a ver, también podemos pensar el arte desde dos, o sea, yo las pienso desde dos formas que tal vez desde mi mirada bastante absurda. Por un lado lo veo desde la filosofía y por otro lo veo desde el psicoanálisis. El psicoanálisis también va a tener una concepción bastante interesante de poder pensar el arte perverso, o inclusive cómo la perversión puede tener un nicho en el arte, y un nicho, y no se puede como denunciar nada porque es arte. Pero lo que sí creería es que también el arte es como este reflejo de ese lado oscuro de la humanidad. Eso también es importante. O sea, al final de todo lo que nos hace tantas preguntas no es Saturno que descabeza a su hijo. Lo que nos hace preguntas no es la sangre que se derrama sobre el performance. Lo que nos hace preguntas no es las letras sangrantes cuando nos están atravesando de Sade, de Mónica Ojeda, de María Fernanda Ampuero. No es esto. Lo que nos hace preguntas es que tal vez podemos como lector también ser actores de lo que estamos presenciando. Que ese es el grado del horror de lo humano. O sea, por eso cuando Sade... Claro. Ahora, hola. Sí. Se quedó apreciado, mi amigo. Ahora para abril o mayo voy a estar... Ya, para abril o mayo voy a estar dando un taller en Palabra Lab de Sade. Y justamente escribía de Sade, la cuestión de Sade no es solamente los actos del horror donde se borra el género, donde se borra el sexo, donde se hacen las confraternidades de goce, etc. Lo que habría que ir pensando en Sade es que todo el universo sadiano es un universo de la humanidad del hombre. O sea, para Sade la caverna, para Sade los truenos, para Sade la guillotina, para Sade todo esto representaría justamente el lado oscuro de lo humano. Por eso es que nos da tanto angustia y tanto terror y hacemos todo un ejercicio de esto no quiero leer o esto tiene que estar prohibido, porque al final tal vez algo de lo que veo, algo de lo que escucho, algo de lo que estoy presenciando, tal vez dice mucho más de lo que yo quiero decir de mí mismo. Por eso es que nos violenta. Y la violencia no está afuera, la violencia está dentro. El concepto de lo éxtimo, el concepto de la extranjería, el concepto de lo prójimo, es una construcción, pero realmente lo que habita dentro del hombre es energía pulsional sobre la muerte. Sobre la muerte y el sexo, como decías antes. Sí, sobre la muerte y el sexo, exacto, sobre la muerte y el sexo. Lo que pasa es que la cultura y todo el atravesamiento de la cultura, producción artística, la religión, la moral, la sociedad, el concepto de Estado-Nación, nos hace detenernos frente al horror. Pero si no, hace rato lo que yo antes de ayer teníamos una conversación con unos amigos y amigas, y les decía, ¿qué es lo que nos da miedo de la... Yo hice una pregunta como, también haciéndole preguntas a mis amigos, hice una pregunta así como, siempre les hago la pregunta si ustedes estarían dispuestos a comer carne humana. Entonces, siempre para mí esta pregunta del canibalismo y de la... Elber lo hizo. Elber también. Yo insisto que sí. Siempre habla de lo mismo, Elber. De la antropofagia. Pero la antropofagia real, pues no es que me como un cuero y digo, ya comí carne humana, pues la antropofagia real. Un brazo, una pierna. Exacto, un brazo, una pierna. Y todos así como horrorizados. Y yo dije, el problema es que si es que nos dan una posibilidad para consumir al otro,
y devorarlo en la literalidad. Si subjetivamente lo hacemos, estamos a un paso de hacerlo desde lo real. Si subjetivamente dominamos a nuestros novios, a nuestra novia, a nuestra pareja, a nuestros amantes, le ponemos límites, nos ponemos límites, los consumimos en el deseo, somos unos caníbales deseantes, muy fácilmente estamos de ir al otro lado, que es consumirlos en lo real. Y en lo real es comerme la carne. Venid y comed, este es mi cuerpo. Por eso es que también desde el cristianismo todo el tiempo jugueteamos con la imagen canibalística de comernos el cuerpo de Cristo. Gente que trae esta frase, bueno, era el otro invitado, Tibiezas, lo pueden buscar en Instagram. La verdad es que el performance de él me encantó, que fue a una iglesia en Cuenca, fue, creo, y justamente esto me pareció perfecto, porque atrae justamente, creo que, el horror de la peor, digamos, clase de sexo, si es que obviamente no se le puede llamar así. La transgresión. Claro, es una transgresión sexual. Él dice no comerás, él se hizo básicamente cortar en la espalda mientras vestía este traje de monaguillo, haciendo referencia a los constantes casos de abuso sexual por parte de la iglesia. Entonces, el hecho de que lo ponga en escena horroriza al resto. Y es arte, pero es un arte que expresa justamente aquello que nadie quiere escuchar. Eso que tratamos de tapar con un dedo y es tan grande. El elefante dentro del cuarto. Entonces ahí es cuando es la obviedad de que el arte horroriza propiamente, porque habla de lo que supuestamente nadie tiene que hablar. Porque si ni el Estado se atreve, ni la iglesia se atreve, ¿cómo te vas a atrever tú? Hablaba con Tibieza justamente el día jueves que salimos a chismear, salimos a conversar y vamos a estar trabajando juntos en algunos proyectitos. Y yo le decía que a mí en el último tiempo la obra de él me ha encantado, me ha gustado mucho. Hizo ahora una última presentación en Muégano que invitó a 20 personas como mucho, donde, bueno, no les quiero contar porque pronto la va a hacer, pero habían varios elementos, un chicle, había todo un ejercicio de estar en el piso todo el tiempo. Entonces yo le decía que a mí me interesaba un poco el tema de esto de exorcizar los actos, que a partir del performance exorciza lo que los estados callamos, o lo que justamente las culturas callamos. Entonces es interesante porque cuando uno pasa, por eso es que el arte que nos aterroriza, el arte que nos violenta, el arte que nos permite, nos trae pesadillas, termina siendo este arte que exorciza justamente lo que callamos y lo que queremos meterlo en el closet. Por eso, si nos damos cuenta, ahora que ha salido este nuevo término, bueno, no ahora, pero hace un tiempo, el artivismo que es un activismo político, está Bansky, está las Pussy Riot, están, muchos movimientos. Hay una agrupación que eran bien intensas y me encantaron, que se llamaban Manada de Lobas, que era un texto que de Mirela Cacerola. Yo las llegué a conocer en el 2009, 2010. Ellas tienen el texto que se llama Foucault para encapuchadas, y era justamente todo el tema de el artivismo, pero hay gente que dice, no, estas no son formas, esta no es forma de hacer arte, este arte no es, pero si nos damos cuenta, este arte es la forma de exorcizarnos como civilizaciones a las cosas que no le damos un lugar. Es decir, si nos damos cuenta, el arte violento son las formas de poder decir lo inadmisible de lo que vivimos, del horror de lo humano. Por eso es que el artivismo que nos produce asco, que nos produce arcadas, que nos abyecta, como diría Cristeva, me abyecto, me sucumbo, es este arte que al final no es que es el horror de lo de afuera, es el horror de lo de adentro. Y el horror de lo de adentro es que siempre hay la posibilidad a que yo lo gesticule, que yo lo haga o que yo lo haga performance en la vida. Por eso, sí. No, agregar a lo que usted nos dijo una vez. No sé por qué soy la única que lo trata como usted aquí. Pero no, yo también. No, de hecho, yo sí le domestico. No, yo también. Una vez le dije tú y se enojó, entonces ya. Mentira. Casi lo cierra puñete. Casi me cierra puñete. Los guardias de la universidad tuvieron que separarlo. Atrás de Río Centro, lo espero, paro. Estoy haciendo arte, la dijo.
No, nada, que atrás de lo que, bueno, David decía una vez en una clase que dentro de lo que todo aquello que se pretendía excluir, es imposible que no haya una categoría de lo que no se puede excluir, que es justamente donde tiene lugar aquello que es del orden de lo abyecto. Entonces, independientemente de que se pretenda encubrir, que se pretenda domesticar lo aterrorizante, que ahora sí me gustaría preguntar por qué hay una diferencia entre terrorífico y aterrorizante, o sea, por qué es como que la A está ahí. Quizás es una, me van a cancelar por eso. No, nada, pero sí, eso, que está ahí. Y no sabía que el término artivismo estaba presente, fue como algo reciente. Sí, el término, bueno, no reciente, el término, perdón. No, es que me parece un poquito redundante, porque siento que el arte es propiamente un activismo constante, como que la forma de activismo es más antigua, porque siempre pone en escena lo que la sociedad quiere hablar y el Estado no lo deja. El poder no los deja, porque saben que hay que, sí, lo que pasa es que para mí igual hay todo un tema con el arte, y que es el arte, porque supongamos, no sé, ahorita estaba escuchando Bad Bunny, y en lo personal Bad Bunny para mí no es arte, pero tampoco puedo decir que es arte y que no es arte. ¿Quién me...? Cancelado. Claro, pero claro, por eso es que está el tema de quién, o sea, ahí está justamente la pregunta, porque si es que decimos, si hay un arte político, ¿qué sucede con el otro arte? Supongamos, o sea, cantar Toxic de Britney Spears no es una resistencia política. O sea, cuando salió Toxic, tal vez ahorita puede significar muchas cosas, decir Free Britney, con todo el movimiento que hay de Britney, bueno, etcétera. Pero supongamos, cuando salió It's Gonna Be Me de NSYNC, eso no, o sea, no es ninguna resistencia política. Pero supongamos, yo creo que nace igual el concepto. Claro, es como que, no, It's Gonna Be Me, es como, o Baby de Justin Bieber, es como, Bichota. Mijo, chill, pero eso no es, claro, bichota, o, mijo, no. Pero supongamos, yo creo que por eso es que se necesitaba también, tal vez, el concepto artivismo para también poder decir de que hay un arte político y un arte que ya viene a hacer resistencia. Porque al final, lo que el arte político intenta desvirtualizar, desmantelar, desnudar, es lo que callamos o lo que el poder quiere que se calle. El poder con todas sus manifestaciones, o sea, desde el Estado-Nación hasta la escolaridad, hasta el aparato ideológico que diría Althusser. Entonces, y la cultura mismo ya termina siendo un aparato ideológico. O sea, por eso es que es tan difícil para artistas llegar al punto del Grammy o llegar al punto del Oscar o del Golden Globes, porque detrás de eso y debajo de eso hay todo un movimiento que decide qué tiene que salir y qué no. O sea, hay tanta gente en YouTube tocando guitarra, cantando hermoso, pero nunca van a llegar a ser artistas reconocidos por la academia como Ivana Ordóñez. Claro, nunca se va a poder llegar a esos puntos, porque para llegar a esos puntos hay que también hacer otro tipo de dinámicas. O sea, desde cambiar el cabello, cambiar la textura de la piel, cambiar el peso, o sea, es toda una transformación cultural producida para las masas versus, supongamos, las Pussy Riot o este movimiento Femen, que hacían activismo y pelos en las axilas, bombas molotov, pinturas de sangre embarradas por las ciudades. O sea, que para eso no es para las masas, eso es para la resistencia. Por eso creo que sí habría que ir pensando en estos dos conceptos. A ver, tampoco yo no soy el que determina qué es arte y qué no es arte, no, o sea, bueno fuera, ni siquiera así tuviese la categoría para hacerlo, creo que sería una absurdez. Pero sí habría que diferenciar de que está el arte pop por un lado, o el arte para las masas y el arte para la fabricación de ideales y de identificaciones. O sea, todos quieren ser ahorita las Kardashian, todos quieren ser, porque detrás de toda esta gente hay una maquinaria literal, versus muy pocas o muy pocos quieren pensar en artes más de resistencia y artes violentos para las sociedades, donde se haga como todo una especie, un ejercicio poético del resistir. Habría que, no sé, extender un poco más esa pregunta, porque habría que pensar también en qué es lo que se violenta.
Porque de alguna forma, al hacer esto arte abyecto, como usted le llama, se está violentando, decíamos hace un rato, la moral un poco. Aquello que está establecido, aquello que está estructurado. Y hay otro arte que violenta, quizás no los cuerpos, no violenta la moral, pero violenta las formas de arte ya establecidas. Ya no sé si considerarlo por ahí también como otro tipo de arte. Por ejemplo, hablaba de Bad Bunny, y si hablan de Bad Bunny y le dicen que no es arte, yo me pico. Porque Bad Bunny y perdón, es que me pongo de lado de Bad Bunny, y es rarísimo que ustedes me escuchen hablando defendiendo a Bad Bunny. No, para nada. No, digo que es rarísimo que ustedes me escuchen defendiendo a Bad Bunny, porque toda la vida he odiado el reggaetón y este tipo de música. Pero si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy... Pero a mí Bad Bunny lo que me parece es que hace un tipo de reggaetón, un tipo de música urbana que transgrede un poco, no es demasiado, o sea, no es un arte violento, digamos, pero transgrede un poco lo que está establecido dentro del mundillo del reggaetón. Mete rock, mete boleros, hace amalgamas en compases, usa musicalidad diferente, E inclusive puso en debate lo del género. Cuando él Sí. se travestió, cuando se travestió y como que él devino mujer y nada, pues o sea, puso en debate muchas cosas. Tuvo mucha crítica también. Causó todo un revuelo porque dijeron no capitalices con el género. Y por otro lado lo apoyaban, ¿no? Pero bueno, fue algo que transgredió también. Y creo que por eso Bad Bunny está donde está, porque de alguna forma ha causado cierto revuelo. Lo mismo pasó con este man del Residente de Calle 13. ¿Se acuerdan que al principio era parte de una banda? Entonces él se convirtió en un partícipe de lo transgresor en ese orden. Tenía canciones como de Siempre digo lo que pienso, Latinoamérica, y empezó como algo muy sutil, hasta que se volvió demasiado explícito, tanto así de que no podía regresar a su país, de que insultaba a su presidente, y eso acumulaba y agitaba mucho más las masas. Entonces sí, me parece que es una estrategia de marketing, pero a la vez hay que reconocer, ¿no? Yo creo que, bueno, a mí me encantaba. Y también me provocaba cantarla frente a las demás personas de una manera que, no sé, me hacía palpitar, vamos a decirle así, me encantaba. Pero no podría decir exactamente lo mismo de Bad Bunny, sino que quizás podría ser como una extensión de él. Porque sé que los manes se llevan bien y también. Pero que sí es claro. Así que no me De hecho, ellos dos hicieron una canción antes de Bellacoso, que fue, digamos, la recompensa por haber hecho una canción previa que funcionó, que era, no recuerdo bien el nombre de la canción, pero la temática básicamente era dedicada a los políticos específicos, como un insulto para hablar de lo que no se podía hablar en Puerto Rico, y terminó sirviendo. El tipo dimitió. O sea, fue tan grande el empuje a través de la canción que dimitió. Acto seguido, ellos hicieron un reggaetón solamente como recompensa para el público. Entonces se puede decir que sí, existe los artistas pop, que son estos artistas que obviamente hacen música bastante consumible, música, digamos, de fácil, digamos, de fácil consumo, pero al mismo tiempo de vez en cuando existe uno que otro momento en los cuales buscan hacer un cambio. Quizás no lo entiendan del todo, o quizás sea una cuestión de marketing, pero lo hacen y sirve. Y este es un caso, por ejemplo. A mí me parece genial la idea de transgredir dentro del sistema, dentro de lo pop. Como, ok, hay gente que hace este tipo de arte que violenta, estas performances que causan incomodidad, y hay unos que están dentro del pop que algo quieren decir, y lo hacen dentro, y provocan algo. Obviamente no, quizás no con la misma magnitud que un performance que está por fuera de lo pop. Pero también se da la transgresión.
La- a mí sí, lo que ustedes dicen estoy súper a favor. Quiero poner las manitos, pero no sé cómo ponerlas aquí, las reacciones. Aquí, esta. No, pero saben que, a ver, yo sí creo algo y que eso también me parece súper interesante, de que detrás de toda la cultura pop, no hay que ser tan ingenuos. Detrás de toda la cultura pop hay todo un movimiento muy fuerte de que, no quiero sonar conspiranoide ni cuestiones acá, pero hay todo un movimiento fuerte que decide que tiene que gustarle a la población o a las civilizaciones, a las sociedades, y que no. O sea, supongamos estas mujeres, las Kardashian, que literal dominan al mundo, detrás de ellas hay gente, o sea, ellas hicieron todo un movimiento de las Curvy Girls, hicieron todo el movimiento del maquillaje, todo el movimiento, o sea, todo lo que tocaban lo convertían en dinero. O sea, a tal punto de que Kanye West casi que terminó con la posibilidad, no ganó, menos mal, pero con la posibilidad de poder ser hasta presidente. O sea, una cosa así que uno dice, esta gente no es tan ingenua, por eso la cultura pop no es tan ingenua. Y lo interesante de esto es que el capitalismo avanza mucho más rápido de lo que creemos, porque el problema del capitalismo no es que se encuentra solamente en símbolos como McDonald's o Apple o lo que sea. No, el problema del capitalismo es que como sistema, y lo va a decir Guattari, va mucho más rápido de lo que creemos. Por eso pensamos a veces que el mundo se va a acabar mucho más rápido versus el capitalismo que se va a acabar. O sea, es más, si nos dimos cuenta, el capitalismo avanza mucho más rápido que lo que creemos, que ya funciona como lucha, ya termina siendo mercantilizada. Como supongamos los feminismos, supongamos las comunidades queer, supongamos el 8M, supongamos el Gay Pride, supongamos los negros, supongamos el flamenco de Rosalía, o sea, todo esto, ¿qué cosa? El COVID. El COVID, exacto. ¿Qué manera de vender mascarillas con diseño? No, pero aparte, qué manera también de industrializar y capitalizar también los espacios. O sea, es como que no existe COVID en el transporte público, pero en las fiestas sí hay COVID. No existe COVID en la gente de San Borondón, pero sí hay COVID en la isla Trinitaria o en los bingos de etcétera, de tales poblaciones. Entonces, si nos damos cuenta, el problema es ese, de que detrás de un arte pop o detrás de un arte popular existe toda una maquinaria de producción capitalística, de producción y reproducción de cuerpos y producción y reproducción de deseos. O sea, que ese es el verdadero problema. Por eso tenemos la otra cara, que es el artivismo, que el artivismo termina siendo como todo un antídoto, que igual no es que digo que no termina siendo capitalizado, porque termina siendo capitalizado en el momento en que el artista también comienza a facturar miles de dólares, comienza a facturar, porque el problema es que no podemos tampoco escapar. Supongamos Paul Preciado, no sé si les mostré eso, Paul Preciado en noviembre del año pasado, Gucci sacó, noviembre no, fue como en septiembre, octubre, no me acuerdo, pero Gucci sacó su nueva línea de ropa sin género, y el que sale en el capítulo 1 hablando fue Paul Preciado. No, que la tecnoindustria, que la tecno ni sé qué cosa, que el amor descapitaliza el amor, o sea, hicieron como 8 cortometrajes que pueden verlo luego de esto. El primer cortometraje está Paul Preciado, el segundo creo que sale Harry Styles, el tercero sale Florence and the Machine, el cuarto sale Billie Eilish, salen toda esta gente que está como pensando un poco el género, pero Paul Preciado, que es un libro del 2010, que es el libro que a mí en lo personal me rompió la cabeza, que fue Manifiesto Contrasexual, ella en ese entonces era toda una perspectiva, vámonos en contra del capitalismo, vámonos en contra de todo la construcción de los sexos heteropatriarcales, vámonos en contra de las identidades sexuales heteronormativas, y ahorita sale vestida de Gucci hablando, no, despolitiza el amor, despatriarcaliza la forma en que ama, o sea, y fue criticadísima y que se vendió. Inclusive ahora último salió una conversación que tuvo con una activista queer latina, no me acuerdo cómo se llama, que tiene 25 años, y Paul Preciado le escribe, le dice como, para ver si escribimos juntas, y ella le dice, tú no me tienes nada que decir, porque tú eres un hombre blanco, patriarcalizado, que se vendió al capitalismo. Das asco, le puso. O sea, imagínense, o sea, que al final lo que uno a veces no quiere ser termina siendo, porque también nos damos cuenta que el capitalismo avanza más rápido de lo que uno cree. O sea, pienso en el rock también. El rock que surge como un movimiento de protesta. el punk. El punk también. El rock, qué rico. El rock ¿Qué estaba surge pensando?
Sí, el rock surge como un movimiento de protesta de las guerras que se venían dando en el 40, por ahí. Y termina comercializándose a la final. Y hoy es como la figura comercial y la gente mayor. Bueno, me incluyo también, porque he disfrutado mucho el rock. Que es como este ideal de rebeldía del rock, de no sé qué, pero se terminó comercializando. Y hay gente que me dice, es que yo escucho rock, ¿qué te gusta? Bon Jovi. Y es como, pana, discúlpame, pero Bon Jovi no representa el rock, sorry. Nos van a cancelar, Jorge. No, pero supongamos, no me yo importa. el otro día, hace tiempo, bueno, ustedes son mucho más chicos, pero hace tiempo cuando MTV era MTV, Los muchachos. había algo que el otro día lo estábamos viendo con mi cuñado en la playa. Hicieron varios como programas que se llaman los MTV Icon, que hicieron de dos bandas, hicieron como 3, 4 bandas, pero de las dos bandas que me encantaron y que tengo en la retina todavía el programa visto en vivo. Y el otro día que lo vi, que alguien lo puso en YouTube, casi yo llorando, el MTV Icon de Metallica y el MTV Icon de The Cure. El de Metallica, porque en lo personal, a mí sí me gusta mucho el rock. O sea, yo escucho muchísimo rock, pero rock real, pues, desde Van Halen hasta Metallica, que puedo estar escuchando todo el día, Korn, Sí. Limp Bizkit, bueno, eso es new hardcore y todo eso, pero me gusta mucho el rock. Entonces, y también escucho, o sea, yo tengo una variedad de pero yo Pero después Kings of Leon 24/7. Claro, Kings of Leon, exacto. Pero a mí, supongamos, sí me gusta trabajar con, no sé, el disco negro de Metallica, ¿ya? Sí. Pero supongamos One o Enter Sandman y toda esta cuestión. Pero ¿qué pasa? Que supongamos en el documental, cuando Metallica hizo su primer video musical, un fan se le acerca y los escupe porque dicen, ustedes se vendieron horriblemente. Entonces, si nos damos cuenta, es que estamos tan frágiles de las subjetividades que en cualquier momento nos pasamos a the other side y no nos damos cuenta que nos pasamos. Y eso creo que es interesantísimo. O sea, por eso es que también siempre está la reflexión ética del arte. ¿Para qué se hace arte? Hablando un poco de esto de lo rápido que se vende la gente, me acuerdo que al inicio de la pandemia, justamente, no sé, creo que no estoy muy seguro, pero recién comenzaba la pandemia, todo estaba progresando normal, ya saben, las publicaciones, y obviamente comenzaban a salir todos estos conversatorios de gente hablando de la pandemia uno tras otro, y acto seguido veo que sale Sopa de Wuhan de CISEC y Bichul Han, y es como que, y ustedes como que no llaman el capitalismo, están sacando un libro apenas estamos en pandemia, como que por lo menos Sí. esperen, o sea, estoy seguro que van a haber más cosas conforme avance la pandemia para poder hablar y escribir, como para que lo saquen ahorita. O sea, no, creo que recién todo el mundo estaba encerrado y en ese instante como que salió Sopa de Wuhan. Y es Sí. y el capitalismo horroroso del que hablamos en todos los otros libros que... Igual Sopa de Wuhan fue bien criticado. Realmente el que lo hizo fueron unos chilenos, dos profesores de filosofía que agarraron todos los documentos, o sea, y bueno, con permiso obviamente, y con formas de mercantilización de toda la gente que estaba escribiendo en esos momentos. Y Sopa de Wuhan fue bien polémico, porque primero que tenía un nombre bien xenófobo, segundo que Agamben se lanza al inicio toda una cuestión como, ustedes están locos, el biopoder y biopolítica es el que los quiere meter en sus casas en marzo, en febrero, a finales de febrero, y ya en abril había la cantidad de muertos, la cantidad de infectados, o sea, fue una cosa, pero si nos damos cuenta, yo creo que ese punto es el punto de la reflexión sobre el arte que violenta, o sea, ¿para qué se hace arte? ¿Para qué hacemos arte? ¿Por qué hacemos arte? ¿Y para qué tenemos que el arte violentarnos? ¿O por qué el arte tiene que tener la noción de violencia? Porque si nos damos cuenta, en cualquier momento nos podemos ir al otro lado y no nos damos cuenta. Supongamos Marina Abramovic, que en lo personal es una performance que me encanta, pero luego cantando con Jay-Z, Baby Jesus, luego cantando en ni sé qué cosa, luego haciendo esto, luego haciendo unos performances de gente comiendo cuerpos, invitaba a los Clinton, bueno, etcétera. Entonces,
nos damos cuenta de que ella en un momento a otro, de ser una artista de Serbia, se fue a viviendo en la Quinta Avenida, tomando café con Yoko Ono ahí al frente del Central Park. Entonces, si nos damos cuenta, ese es el verdadero problema, de que no podemos escapar rápidamente del capitalismo y tal vez nuestro arte, que hoy día violenta, mañana se industrializa en camisetas. Claro. Me parece que al principio decía que el arte es efímero, o que el caos, no sé cómo fue que lo dijo, pero saco esta conclusión, ¿no? De lo que acaba de decir, que el arte a la final se hace a partir de un caos. Sí. Y que precisamente, no sé, al hacerlo deja de ser caos. O deja de ser menos caótico en todo caso. Como que lo tramita. Sí, lo tramitas y al tramitarlo ya, digamos, Deja de ser. Deja de ser, exacto. Exacto. La palabra mata la cosa. La palabra mata la cosa. La cosa. Él está Esto no hablando puede parar. de el caos y cómo se crea el arte. Recuerdo al inicio de la pandemia cómo estaban súper criticadas estas fotos de calles vacías totalmente por alrededor del mundo, y como mucha gente mencionaba que no había nada artístico al respecto, sino más bien era como que un acto ignorante debido a que tanta gente está muriendo en sus casas y ustedes tomando fotos diciendo lo bello que se ven las calles vacías. Y es como que, bueno, sí y no. O sea, igualmente estamos identificando el hecho de que, el mismo hecho de que ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué pasó con el mundo? Y digamos, se me fue la palabra. Exacto. Realization en inglés, en español es. ¿Cuál cosa? ¿Qué? Darte cuenta. Realize. Ajá, darte cuenta Realize. de que de hecho está sucediendo algo, porque no es normal que todo el mundo esté vacío, de que todos estén en sus casas. Entonces creo que por ahí va también un poco como que el miedo a darse cuenta de eso, que hacía mencionar a la gente que estas fotos eran horribles y que era un acto ignorante. Dijiste realizing. Edita esto, por favor. No se dice así, es leviosa, no leviosa. Realizing. Sí, no sé, pero yo por eso les decía justamente al inicio de que si es que el arte no nos violenta, al final, ¿para qué? O sea, todo bien con el arte pop y todo bien con el arte que se mercantiliza, todo bien con el arte que está en dispositivos visuales, todo bien con el arte que escuchamos en la radio. Pero también yo sí digo, si es que el arte no tiene la capacidad de violentarnos, y violentarnos no es de lo extranjero, lo violentarnos de lo prójimo que se vuelve extranjero, ahí yo sí digo, habría que ir como que viendo justamente esta pregunta, o sea, y creo que por ahí ir cerrando, no sé, la pregunta con respecto a ¿para qué tengo que hacer arte? ¿Para qué tengo que consumir un arte que violenta? He estado leyendo mucho en este último tiempo. En diciembre pasó que tuvimos este problema con mi papá, que estuvo ingresado y todo esto, y hice dos cosas que es las únicas cosas que sé hacer. Las únicas cosas que sé más o menos hacer. Tampoco es que qué bruto que las sé hacer, no. Y leí a una filósofa, bueno, literata, que ella fue esposa de Annie Leibovitz, la fotógrafa, que se llama Susan Sontag. Susan Sontag tienen que leerla, sí o sí. Ella viene del campo de la literatura y justamente la biografía de ella, que acá la tengo, déjenme enseñársela porque es demasiado. Nadie nos está promocionando por Susan, si acaso, nadie nos va a pagar por eso. ¿Qué? No. Lo que pasa es que Susan Sontag está... No estamos capitalizando el arte. ¿Qué? No estamos capitalizando el arte. Solo les digo, yo recomiendo las cosas que me encantan, ¿ya? Entonces, Susan Sontag, tienen que leerla, por favor, es brutal. Había una parte, ella escribe mucho sobre el arte, hace las reflexiones sobre el arte, inclusive ella va a escribir sobre Artaud, que Artaud se pronuncia, Deleuze va a sacar de él el concepto de cuerpos sin órganos. Y ella justamente va a hablar mucho, y había un punto que ella dice, a mí todo el arte me aburre ya.
Entonces yo hablaba con otra amiga que hay un movimiento aquí guayaquileño muy fuerte que está comprando mucho arte. Y nada, ahorita aquí en Guayaquil, no sé si lo conocen, pero hay un movimiento muy fuerte de gente que está comprando mucho arte, de artistas guayaquileños. Entonces es como, y ya las obras están teniendo categorías ya fuertes, de $2,000, $3,000, $5,000. Y yo le decía a una amiga que también está comprando algunas piezas de arte, ella me decía, hay un punto ya ahora que todo el arte me aburre. Todo el arte me aburre porque siento que ya todo lo he visto. Siento que ya todo lo he visto, siento que ya todo lo he escuchado, siento que ya todo lo he sentido. Mi amiga viene el campo de la literatura también. Y yo le decía, es que justamente eso, que hay algo que me parece que ya se está volviendo tan escoria, el arte popular, que necesitamos otras vías posibles de hacer arte, u otras vías posibles de vivir como arte, que inclusive sería la resistencia. Igual son preguntas que tengo. Entonces, me parece, como les decía hace un momento, como pasó lo de mi papá, yo hice dos cosas que podía hacer para justamente tramitar el horror. Por un lado, leer muchísimo, que eso es lo que hago. O sea, me leí todo esto en 8 días. Imagínense, un bloque de 800 páginas en 8 días, casi 100 páginas por día. Porque tampoco no podía darle tanta vuelta a la cabeza. O sea, era eso o la angustia o la melancolía eterna. Y segundo, que estaba escribiendo un libro, un texto que va a salir probablemente para junio. No les voy a contar quién hace el prólogo, no les voy a contar nada de estas cosas porque va a ser todo una... Bueno, espero que me inviten cuando salga ya. Que se va a llamar Reinos, porque justamente hablo del reino de lo vivo, el reino de lo muerto, el reino de los cielos, el reino de los infiernos, un poco dantesco todo. Y justamente yo decía, el arte mismo es la primera y la última forma de la consistencia cuando uno ya se encuentra ya sin palabras. O sea, porque si es que nos encontramos, si es que el arte mismo no funciona como un detenimiento, que inclusive puede ser violento, porque ¿cuál es la cuestión del arte? Que yo digo ahí, y lo escribo, puede ser ahí muy parecido con las manos de la madre. Las mismas manos de la madre que te agarran para salvarte, te van clavando las uñas. Yo creo que esa es también la consistencia del arte. Ahí donde te agarra para salvarte, también te va violentando. Por eso Lacan también va a escribir la literatura para las mujeres. Puede ser también una gran respuesta, pero también puede ser una gran pérdida y les puede enloquecer. Por eso Virginia Woolf, por eso Clarice Lispector, por eso Pizarnik, mujeres que se atravesaron mucho por la literatura, que era esto, o sea, las agarra tanto que las salva de algo, pero eso no quiere decir que no las pueda violentar. Bueno, Denso. Bastante, y de hecho me gustó mucho. Denso, muy denso. Qué denso. Bueno, ahora sí, creo que cerrando, no sé si Ivana, tú quieres decir algo, te veo pensativa, te veo pensante. Eso no sé cómo tomarlo, Hermen, porque ahorita me voy a tomar un vasito de agua entero. No puedo más. Bueno, genial el podcast como siempre, y muchas gracias a David por haber venido. Quizás nos propusimos responder algunas preguntas y no respondimos ninguna y creamos más, pero ese es el fin, creo yo, de intentar teorizar o crear algo de logo constantemente, y es tratar de preguntarnos nosotros mismos algo, y si hacemos 10 preguntas con que una sea contestada es un logro bastante grande. Así que por ese lado, espero lo hayan disfrutado. Las redes sociales de la página del podcast van a estar aquí. David Aguirre, de hecho, también por aquí va a estar su red social para que lo sigan, siempre publicando cosas increíbles. Y su OnlyFans. Su OnlyFans también. Pero bueno. el OnlyFans, paro. Y bueno, por aquí les dejamos. Muchas gracias y adiós con todos. Hasta la próxima. Bye. Chao, chao. Bye. Bye, bye, bye.